La familia Parker pensaba que por fin iba a disfrutar de las tranquilas vacaciones que se merecía. Pero cuando llegaron a un complejo turístico de lujo, el ambiente sereno se convirtió rápidamente en una pesadilla. Todo por una simple y peligrosa suposición, que no pertenecían a la familia. Ethan Parker era un hombre de pocas palabras. Años como agente del FBI le habían enseñado a mantener la calma ante el caos, pero ningún entrenamiento podía prepararlo para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Junto a él estaba su esposa, Lena, una abogada que se había pasado la vida luchando por la justicia. Sus dos hijos, Jackson y Emily, eran espectadores inocentes, atrapados en una situación que dejaría una cicatriz duradera en sus jóvenes corazones. Si no te suscribes, también eres racista, como los agentes que aparecen en este vídeo. Seguro que no quieres eso. Por el momento, la familia era feliz, felizmente inconsciente de lo que se avecinaba. Habían trabajado duro para llegar hasta aquí. Ethan con su exigente trabajo en el FBI, Lena luchando incansablemente por las comunidades desfavorecidas y sus hijos, llenos de risas, jugando en la piscina. Se suponía que estas vacaciones iban a ser un raro momento de paz. Con los ojos cerrados y el sol en la cara, Ethan sintió una rara sensación de libertad. Sin llamadas, sin casos, sin emergencias, solo la brisa cálida y el sonido de las risas de sus hijos. Jackson, un curioso y competitivo niño de 12 años, corría contra su hermana Emily, que se reía mientras le salpicaba agua. Mientras los observaba, Lena sonreía, con su libro olvidado en la mesita auxiliar. Por un momento, todo parecía perfecto, pero Lena siempre estaba alerta. Como abogada, sabía lo rápido que podía cambiar una escena pacífica cuando otros tenían prejuicios, especialmente contra personas que se parecían a ellos. Lena no podía evitar recordar experiencias pasadas, pequeños casos de discriminación que habían empañado momentos familiares por lo demás alegres. Esta vez, esperaba que las cosas fueran diferentes. Y entonces, ocurrió. Todo cambió en el momento en que se acercó un guardia de seguridad con una expresión de sospecha en el rostro. Sus pasos eran lentos pero deliberados, como si ya estuviera convencido de que la familia no debía estar allí. Lo que empezó como una simple petición para verificar su número de habitación se convirtió rápidamente en un enfrentamiento alimentado por el perfil racial. La calma de Ethan y la aguda mirada de Lena no podían ocultar la verdad. Estaban en el punto de mira, y la situación estaba a punto de descontrolarse. Lo que el guardia no sabía, sin embargo, era que Ethan estaba lejos de ser impotente en este escenario. Años de trabajo encubierto, enfrentándose a situaciones que ponían en peligro su vida, le habían preparado para enfrentamientos de alto riesgo. Pero esto era diferente. No se trataba de un criminal peligroso, sino de unas vacaciones, un lugar donde su familia debería haberse sentido segura. Y, sin embargo, aquí estaban, siendo interrogados no por sus acciones, sino por su apariencia. Lena sintió que su frustración aumentaba a medida que el tono del guardia se volvía más frío. «Es solo una formalidad», dijo, pero todos sabían que no era cierto. Se trataba de algo más profundo, algo más feo. La tranquila alegría de las vacaciones había sido sustituida por una pesada tensión que flotaba en el aire. Los instintos de Ethan, perfeccionados durante años en las fuerzas del orden, le decían que aquello no era más que el principio de una larga e incómoda confrontación. El sol brillaba con fuerza en el lujoso complejo turístico junto a la playa, donde la familia Parker acababa de empezar a relajarse. El sonido de las suaves olas rompiendo contra la orilla se mezclaba con el zumbido distante de las conversaciones y el chapoteo ocasional de la piscina. Parecía un mundo aparte del estrés de la vida cotidiana. Ethan Parker estaba tumbado en una tumbona junto a la piscina, con las gafas de sol apoyadas en la nariz y una bebida fría al alcance de la mano. Llevaba años persiguiendo criminales, jugándose la vida por su trabajo,
Pero los momentos como este, en los que podía relajarse y estar con su familia, eran escasos. Las vacaciones habían tardado mucho en llegar y estaba decidido a aprovecharlas al máximo. A su lado estaba Lena, absorta en un libro que llevaba semanas intentando terminar. Su trabajo como abogada a menudo la mantenía despierta hasta altas horas de la noche, y la presión de defender a sus clientes le impedía relajarse de verdad. Pero hoy no se centraba en los juicios ni en las batallas legales que estaba acostumbrada a librar. Estaba en su familia y en la paz que tanto necesitaban. Sus hijos, Jackson y Emily, jugaban cerca, en la parte menos profunda de la piscina. Jackson, siempre lleno de energía y curiosidad, desafiaba a su hermana pequeña a correr con él por el agua. Emily, con su sonrisa radiante y su risa contagiosa, no tardó en aceptar el reto, aunque estaba claro que le interesaba más chapotear que ganar. Sus risas resonaron en la piscina, y por un instante todo pareció perfecto. Ethan los observaba con una suave sonrisa, saboreando la simple alegría de ver felices a sus hijos. Sabía que su trabajo a menudo lo alejaba de momentos como este, y se había prometido a sí mismo que estas vacaciones serían diferentes. Estaría totalmente presente, centrado en su familia y en nada más. Pero por mucho que intentaran relajarse, tanto Ethan como Lena percibían un cambio en el ambiente. Al principio fue sutil, una sensación, una ligera tensión en el aire. Ethan se dio cuenta antes que nadie. Un guardia de seguridad, vestido con un uniforme oscuro, caminaba en su dirección, con la mirada fija en ellos. La expresión del guardia no era amistosa, y su aproximación parecía más una intrusión que una simple comprobación. Ethan se incorporó y se bajó las gafas de sol cuando el guardia se detuvo frente a ellos. A lo largo de su carrera, se había encontrado con muchas situaciones en las que un momento inocente se convertía rápidamente en algo totalmente distinto, y podía sentir la familiar sensación de inquietud en el pecho. «Disculpe, señor», dijo el guardia, con voz firme pero fría. «Necesito comprobar que es usted un huésped». Ethan parpadeó, sorprendido por lo repentino de la petición. Miró brevemente a su alrededor y observó que no estaban interrogando a ningún otro huésped de la piscina. Manteniendo la calma, respondió: «Nos alojamos en la habitación 305. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema?» El guardia no contestó inmediatamente. Asintió con la cabeza y dijo: «Tendré que confirmarlo con recepción». Había algo en su tono, algo más que seguir el protocolo. Lena levantó la vista de su libro y también percibió el cambio. Su instinto de abogada se puso en marcha y dejó rápidamente la novela. «¿Hay algún problema?», preguntó con voz educada pero firme. El guardia sonrió ligeramente, pero mantuvo su tono profesional. «Solo un control rutinario», dijo. «Últimamente hemos tenido algunos problemas con no huéspedes que se cuelan en la zona de la piscina». Ethan suspiró, reconociendo el patrón familiar. Habían estado aquí antes, en diferentes formas, en diferentes lugares. Era la misma sospecha, el mismo juicio, la misma suposición de que no pertenecían al grupo. Pudo ver la inquietud en los ojos de Lena y la sintió en sí mismo, pero mantuvo la calma, esperando que la situación se resolviera rápidamente. El guardia, sin embargo, se demoró, y el ambiente tranquilo de las vacaciones ya empezaba a desvanecerse. El guardia regresó, esta vez acompañado de otro agente de seguridad. Su presencia ya no era discreta, y el carácter informal de antes había desaparecido. Caminaban con decisión. Sus ojos escrutaban a la familia como si fueran delincuentes. El ambiente en torno a la piscina cambió notablemente, y Ethan sintió el peso de la atención de los demás invitados, que empezaron a fijarse en ellos. «Señor, necesitamos que usted y su familia abandonen la zona de la piscina mientras confirmamos su información con la recepción», dijo el guardia. Su tono ya no era educado, sino autoritario. Ethan mantuvo la calma, aunque su paciencia se estaba agotando. No era ajeno a los enfrentamientos, pero esto era diferente.
Se trataba de su familia, de sus hijos. Le hemos dado el número de nuestra habitación. ¿Por qué tenemos que irnos?, preguntó, manteniendo la voz baja pero firme. El segundo guardia se cruzó de brazos, con expresión dura. Es solo protocolo. Tenemos que comprobar que realmente se quedan aquí. Lena se levantó y dejó el libro con cuidado en la silla de al lado. Su tono, aunque educado, estaba cargado de frustración. Ya se lo hemos dicho. Estamos en la habitación 305. ¿Por qué no lo confirman en recepción en lugar de pedirnos que nos vayamos? Los guardias intercambiaron miradas, claramente incómodos, pero no se echaban atrás. Últimamente hemos tenido algunos problemas, dijo el primer guardia, con no huéspedes que utilizan las instalaciones. Solo cumplimos órdenes. Ethan suspiró, sintiendo cómo aumentaba la tensión. Miró a sus hijos, Jackson y Emily, que observaban la situación con confusión en los ojos. Tenía que mantener el control, no solo de la situación, sino de sus propias emociones. Sabía demasiado bien lo rápido que podían agravarse las cosas si dejaba traslucir su frustración. Miren, les hemos dado toda la información que necesitaban. No hay razón para que nos trates como si estuviéramos haciendo algo malo. Lena, siempre dispuesta a desafiar la injusticia, dio un paso al frente, con la voz afilada. ¿Hay alguna razón por la que solo interrogas a nuestra familia? Porque no veo que le pidas a nadie más que se vaya. El segundo guardia se movió incómodo, claramente consciente de la implicación de sus palabras, pero reacio a reconocerlo. Señora, solo hacemos nuestro trabajo. Ethan puso una mano en el brazo de Lena, una súplica silenciosa de calma. Comprendía su frustración, pero también sabía que presionar demasiado podría empeorar las cosas. «Deja que hagan sus comprobaciones», dijo en voz baja. «Ya hemos pasado por esto. Pronto acabará». Pero en el fondo, Ethan sabía que no se trataba de una revisión rutinaria. Había visto esa mirada demasiadas veces a lo largo de su carrera. La sospecha, el juicio, la suposición de que no pertenecían a un determinado molde porque no encajaban en él. Era una historia tan vieja como el tiempo, y cada vez que ocurría, le pesaba más en el alma. Los guardias se marcharon para verificar su información, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente alegre que había llenado el ambiente hacía unos instantes había desaparecido, sustituido por un pesado silencio. Jackson y Emily, que momentos antes habían estado riendo y jugando, estaban ahora acurrucados junto a sus padres, con la sonrisa sustituida por la incertidumbre. Lena volvió a sentarse y entrecerró los ojos al ver cómo se retiraban los guardias. «Esto no está bien», murmuró. «No deberíamos tener que seguir probándonos así». «Lo sé», replicó Ethan con voz grave, «pero discutir con ellos no servirá de nada. Veamos cómo se desarrolla esto». Pasaron unos minutos, aunque parecieron mucho más largos. Ethan podía sentir los ojos de los otros invitados sobre ellos. Podía ver a algunas personas susurrando entre sí, lanzando miradas a él y a su familia como si fueran algún tipo de espectáculo. Algunos invitados sacaron discretamente sus teléfonos para grabar la escena desde la distancia. Se le erizó la piel, pero mantuvo la compostura. No era el momento ni el lugar para dejarse llevar por sus emociones. Jackson, que siempre había admirado a su padre como símbolo de fortaleza, observaba atentamente. Su joven mente se esforzaba por comprender lo que estaba ocurriendo. «Papá, ¿tenemos problemas?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Ethan forzó una sonrisa tranquilizadora, aunque su corazón estaba lleno de preocupación. «No, colega, no tenemos problemas. Es solo un malentendido. Todo saldrá bien». Emily, demasiado joven para comprender la situación, se aferró a la pierna de su madre con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Lena se inclinó para acariciar el pelo rizado de su hija. «Tranquila, cariño», susurró suavemente. «No iremos a ninguna parte». Cuando los guardias regresaron, ya no estaban solos.
Esta vez estaban flanqueados por 2 policías locales. La tensión aumentó al instante, y Ethan sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Había tratado con la policía en todo tipo de situaciones, pero nunca así. Esta vez, él era el sospechoso, y su familia estaba en el centro de todo. El oficial al mando, un hombre alto de rostro severo, dio un paso al frente. «Hemos recibido un informe de un posible disturbio», dijo, con voz fría y práctica. «Voy a necesitar ver alguna identificación». Ethan no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Un disturbio? ¿Qué tipo de disturbio?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su frustración empezaba a notarse. «Estamos sentados junto a la piscina con nuestros hijos. ¿Cómo puede ser eso un alboroto?». El agente no respondió a su pregunta. En su lugar, se limitó a repetir su petición. «Señor, voy a necesitar ver su identificación». Lena se levantó de nuevo, esta vez con más fuego en los ojos. «Esto es ridículo. Somos huéspedes, como todos los demás. No tiene por qué acosarnos así». El oficial apenas la miró. Su atención se centró en Ethan. «Si no se identifica, tendremos que tomar otras medidas». El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Había estado en situaciones de gran tensión antes, pero esto era diferente. Estaba acostumbrado a ser el que tenía la autoridad, el que tenía el control. Pero ahora, mientras estaba allí con su familia, sentía que el control se le escapaba. Sabía que tenía que mantener la calma, por Lena, por Jackson, por Emily. Pero la ira dentro de él estaba creciendo. «Vale», dijo, sacando la cartera del bolsillo y entregándole el DNI. «Aquí está mi DNI. ¿Ahora puede decirme por qué está pasando esto?». El agente cogió el carné, le echó un breve vistazo y volvió a mirar a Ethan. «Tendremos que verificarlo con la comisaría. Mientras tanto, voy a pedirte que te levantes y vengas con nosotros». La voz de Lena rompió la tensión, aguda e inflexible. «No podéis llevároslo sin más. No ha hecho nada malo». El agente la ignoró e hizo un gesto a su compañero, que se acercó con las esposas. «Señor, por favor, levántese y dése la vuelta». A Ethan se le encogió el corazón. Esto estaba ocurriendo de verdad. Miró a sus hijos, que ahora se aferraban el uno al otro con miedo. Jackson tenía los ojos muy abiertos por la confusión, y Emily parecía a punto de llorar. No podía dejar que lo vieran, no podía dejar que le vieran así. «De acuerdo», dijo en voz baja, levantándose y dándose la vuelta. «Acabemos con esto». Mientras el agente le esposaba las muñecas y el frío metal le apretaba la piel, Ethan miró a Lena a los ojos. Estaba temblando, con una furia apenas contenida. «Esto está mal», dijo, con voz grave pero intensa. «Sabes que está mal». El agente no respondió. Su compañero, sin embargo, miró a Lena con una expresión casi de disculpa. Parecía inseguro, quizá dándose cuenta de que algo no iba bien, pero no se detuvo. Protocolo, al fin y al cabo. La multitud alrededor de la piscina había crecido. Había más gente filmando. Algunos murmuraban entre sí, claramente incómodos con lo que estaban presenciando. Sin embargo, nadie dio un paso al frente. Se limitaban a mirar, con sus teléfonos captando cada momento, como espectadores de una obra trágica. Ethan, sintiendo el peso de la situación sobre él, respiró hondo. Había vivido innumerables momentos de tensión a lo largo de su carrera, pero este era más profundo que ninguno. No se trataba solo de él, se trataba de su familia. Sus hijos le estaban observando, viendo a su padre esposado, tratado como un criminal. Pensar en el impacto duradero que tendría en ellos le roía el corazón. Lena, que no estaba dispuesta a dejar pasar la injusticia, dio un paso al frente. «Están cometiendo un error», dijo, con voz más alta ahora, llamando más la atención de la multitud. «Mi marido es agente federal. Están deteniendo a un agente del FBI sin motivo. ¿Tienen idea de lo que están haciendo?». Los agentes intercambiaron una rápida mirada, pero sus manos no vacilaron.
El oficial al mando se limitó a responder: «Seguimos el protocolo, señora. Si ha habido un error, lo solucionaremos más tarde». Lena echaba humo. «Esto no se olvidará. Pagarás por ello. ¿Crees que esto va a desaparecer? Lo haremos público». Ethan vio cómo su mujer, siempre luchadora, se mantenía firme. Pero él sabía que ninguna discusión cambiaría lo que estaba sucediendo. Tenía que mantener la calma, serenarse, por el bien de su familia. La pelea llegaría más tarde, pero por ahora tenía que aguantar. Mientras los agentes se llevaban a Ethan, el tranquilo complejo junto a la piscina se convirtió en una escena de tensión creciente. A Lina se le aceleró el corazón al ver cómo trataban a su marido como a un delincuente, con las manos esposadas a la espalda y el rostro tenso pero sereno. La incredulidad en los ojos de sus hijos era más de lo que podía soportar. Jackson, con su joven mente luchando por procesar la escena, tiró de la manga de Lena. «Mamá, ¿por qué se llevan a papá? No ha hecho nada malo». Su voz se quebró y su confusión se estaba convirtiendo en miedo. Emily se aferró a la pierna de Lena, con lágrimas brotando de sus ojos anchos e inocentes. «Mamá, ¿se pondrá bien papá?», gimoteó. Lena se arrodilló, con el rostro tenso por la ira controlada, pero intentó mantener la calma por el bien de sus hijos. «Tu padre se pondrá bien», dijo acariciando el pelo de Emily. «Todo esto no es más que un gran error». Pero en el fondo, Lena sabía que era algo más que un error. Era racismo, simple y llanamente. Estaban siendo atacadas por el color de su piel, y cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba. Se levantó, con el pecho oprimido por la frustración. No era solo una madre, era una abogada, una luchadora por la justicia. Y ahora necesitaba ser ambas cosas. Vio cómo conducían a Ethan hacia un coche patrulla, y algo en su interior se quebró. No iba a quedarse de brazos cruzados. Sin pensárselo 2 veces, Lena cogió la mano de Emily y le hizo una seña a Jackson para que la siguiera. Atravesó la zona de la piscina con los tacones golpeando el pavimento, decidida a alcanzar a los agentes antes de que se llevaran a su marido. «¡Esperad!», gritó Lena. Su voz se coló entre los murmullos de la multitud que se había congregado. «No pueden llevárselo sin dar explicaciones. No ha hecho nada malo». El oficial principal se volvió, con la mano aún en el brazo de Ethan, y suspiró. «Señora, ya le he dicho que seguimos el protocolo. Lo aclararemos en comisaría. Ahora mismo tenemos que llevárnoslo para interrogarlo más a fondo». Lena apretó los puños. Había oído esas palabras demasiadas veces en su carrera, siempre utilizadas como excusa para justificar un trato injusto. Pero no estaba leyendo un expediente, sino a su familia. «No se lo va a llevar a ninguna parte», dijo Lena con firmeza, acercándose. «Mi marido es agente federal. No puede detenerlo sin una causa probable. Muéstreme la ley que dice que puede llevárselo basándose solo en sus sospechas». El agente se movió incómodo. Estaba claramente acostumbrado a que la gente accediera sin rechistar, y el desafío de Lena no era algo para lo que pareciera estar preparado. Aún así, su rostro permaneció estoico. «Señora, esto no se discute. Si quiere discutirlo, puede hacerlo en la comisaría. Hemos terminado aquí». Cuando el agente se dispuso a abrir la puerta del coche, la voz de Lena se elevó, más fuerte ahora. «Esto no va a desaparecer en silencio. Soy abogada, y estás violando sus derechos. Lo estás tratando como a un criminal sin ninguna justificación, y me aseguraré de que esto reciba la atención que merece». El agarre del agente sobre Ethan se tensó ligeramente, como si se estuviera preparando para oponer resistencia. Pero Ethan, siempre tranquilo ante el caos, miró a Lena, negando sutilmente con la cabeza. No quería que aquello se convirtiera en algo peor, y menos delante de sus hijos. «Lena», dijo suavemente, «no pasa nada. Iré con ellos por ahora. Ya arreglaremos esto más tarde». Pero Lena no estaba dispuesta a echarse atrás.
No, Ethan, replicó ella, con voz feroz. No pueden hacerte esto, ni a nosotros. Otra vez no. Para entonces se habían reunido más huéspedes del complejo, que observaban la escena con los ojos muy abiertos. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar el altercado. Los susurros se hicieron más fuertes, y estaba claro que la noticia se estaba extendiendo rápidamente. La gente estaba conmocionada, pero nadie intervino. Se limitaron a observar, documentando la injusticia con sus cámaras. Lena miró a su alrededor y se fijó en los teléfonos que apuntaban en su dirección. Sabía lo rápido que podían descontrolarse las cosas, y lo último que quería era que esto se convirtiera en un espectáculo viral. Pero al mismo tiempo, también conocía el poder de la exposición pública. Si estas imágenes salían a la luz, tal vez, solo tal vez, ejercerían suficiente presión sobre la policía para que reconsiderara sus acciones. Cuando los agentes se disponían a meter a Ethan en el coche, se oyó una voz entre la multitud. «¡Esto está mal! ¡No han hecho nada!». Las cabezas se giraron cuando un hombre de mediana edad se adelantó, con el teléfono en alto, grabándolo todo. «¿Por qué lo detienen? Solo está aquí con su familia, como el resto de nosotros». Los agentes ignoraron la protesta del transeúnte, pero eso no impidió que otros se sumaran a ella. Algunos invitados empezaron a gritar en acuerdo. Sus voces se sumaron a la creciente tensión en el aire. Lena aprovechó el momento. «No se trata solo de nosotros», dijo en voz alta, dirigiéndose tanto a la multitud como a los agentes. «Se trata de cómo se trata a la gente de color todos los días. Mi marido no ha hecho nada malo, pero por su aspecto le tratan como a un delincuente. Y no dejaré que se salgan con la suya». Ethan, aunque todavía sereno, podía ver la situación escalando de una manera que lo inquietaba. Sabía lo rápido que estas cosas podían volverse peligrosas, especialmente cuando las emociones estaban a flor de piel. Lo último que quería era que Lena o los niños se vieran envueltos en algo que pudiera volverse violento. «Lena, basta», dijo, con voz baja pero firme. «Vamos a manejar esto de la manera correcta. No empeores las cosas». Pero Lena no había terminado. Su instinto de abogada se puso en marcha. Volvió a dirigirse al oficial principal con un tono agudo y autoritario. «Está violando sus derechos y lo está haciendo delante de todos estos testigos. No puede esconder esto bajo la alfombra. La verdad saldrá a la luz». Por primera vez, el agente parecía inseguro. Miró a su compañero y luego a la creciente multitud, algunos de los cuales criticaban abiertamente a la policía. La situación se estaba descontrolando, y él lo sabía. El agente principal vaciló y dio un pequeño paso atrás. «De acuerdo», dijo, ahora con voz más tranquila. «Comprobaremos su identidad en comisaría. Si todo concuerda, lo soltaremos». Lena se cruzó de brazos, no satisfecha con aquella concesión a medias. «Será mejor que se aseguren de hacerlo, porque estaré vigilando cada paso del camino». El agente asintió secamente e indicó a Ethan que subiera al coche. Con una última mirada a Lena y a los niños, Ethan obedeció, con el rostro tranquilo pero los ojos cargados de emoción. Mientras el coche se alejaba, Lena se quedó inmóvil, con las manos temblorosas. Emily y Jackson se aferraron a ella, ambos callados pero claramente conmocionados. La multitud se dispersó lentamente y la zona de la piscina, antes abarrotada, volvió a quedar en un silencio inquietante. Pero la mente de Lena iba a 1000 por hora. Acababa de ver cómo se llevaban esposado a su marido, un hombre que había dedicado su vida a proteger a los demás, basándose únicamente en prejuicios, y no iba a permitir que esto acabara aquí. «Vamos a luchar contra esto», murmuró, más para sí misma que para nadie. «No vamos a dejar que ganen». El coche que transportaba a Ethan desapareció por el largo camino de entrada del complejo, dejando a Lena de pie, aturdida por la conmoción. El corazón le latía con fuerza en el pecho,
pero aún no se había dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. Se habían llevado esposado a su marido, el padre de sus hijos, delante de ellos. ¿Y por qué? Por atreverse a relajarse en un centro turístico mientras era negro. La voz de Jackson la sacó de su aturdimiento. «Mamá, ¿por qué no los detuvo, papá?» Su voz era temblorosa y sus ojos muy abiertos estaban llenos de confusión. «¿Por qué no se defendió?» Lena se arrodilló, poniendo las manos sobre los hombros de Jackson. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: tenían que mantenerse fuertes. «A veces», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «tenemos que ser inteligentes, no solo fuertes. Tu padre hizo lo correcto al mantener la calma». «Pero ni siquiera hicieron nada malo», insistió Jackson, con su joven rostro contorsionado por la frustración. «¿Por qué nadie les detuvo? ¿Por qué no les detuviste tú, mamá?» El peso de las palabras de Jackson golpeó a Lena como un tren de mercancías. ¿Cómo podía explicar la profunda injusticia sistémica que su hijo estaba empezando a experimentar? ¿Cómo podía decirle que, en momentos así, mantener la calma era a menudo la única forma de sobrevivir? Odiaba que tuviera que aprender esta lección tan joven. «Sé que te parece injusto, Jackson», dijo en voz baja, intentando contener su propia frustración. «Y lo es, pero tu padre hizo lo que tenía que hacer para protegernos. Vamos a luchar contra esto, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta». Emily, que había estado aferrándose en silencio a la pierna de Lena, habló por fin, su voz apenas un susurro. «¿Van a hacerle daño a papá?» Sus ojos inocentes estaban llenos de lágrimas, y a Lena casi se le rompe el corazón. Lena se agachó y abrazó a sus dos hijos. «No, cariño, nadie va a hacerle daño a papá. Te prometo que lo recuperaremos. Nos aseguraremos de que todo esté bien». Pero mientras pronunciaba esas palabras, se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuántas familias habían hecho esas mismas promesas solo para verlas destrozadas por un sistema judicial que las trataba de forma diferente por el color de su piel? Lena había pasado su carrera defendiendo a familias que habían sido agraviadas por el sistema, pero ahora era su propia familia la que estaba en juego, y el miedo a lo que pudiera ocurrirle a Ethan bajo custodia policial la corroía. Permanecieron de pie durante un largo rato, asimilando el peso de la situación. El sol seguía brillando, la piscina resplandecía a lo lejos, pero todo parecía ir mal. Las vacaciones que antes habían sido prometedoras, ahora estaban manchadas de miedo e incertidumbre. Al cabo de unos instantes, Lena se enderezó. No podía permitirse derrumbarse ahora, no delante de sus hijos. Tenía que ser fuerte, por ellos, por Ethan, por todos ellos. «Vamos», dijo en voz baja, cogiéndoles de la mano. «Volvamos a la habitación. Tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora». Mientras caminaban hacia el hotel, la mente de Lena iba a toda velocidad. Tenía que ponerse en contacto con la oficina del FBI de Ethan, averiguar si podían hacer algo para intervenir. También tenía que ponerse en contacto con su bufete de abogados. Ya no se trataba solo de Ethan, sino de una lucha por la justicia. Y Lena sabía cómo luchar. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Jackson y Emily estaban sentados en el borde de la cama, con el rostro pálido y la inocencia destrozada por lo que acababan de presenciar. Jackson, que siempre había considerado a su padre un héroe, se enfrentaba ahora a la idea de que incluso los héroes podían ser tratados injustamente. «No lo entiendo», murmuró, mirando al suelo. «¿Por qué la gente nos trata así? No hemos hecho nada malo». Lena se sentó a su lado y le puso una mano suave en la espalda. «Ojalá pudiera decirte que esto no ocurre a menudo, pero es así», dijo, con voz firme pero llena de tristeza. «La gente a veces toma decisiones sobre nosotros incluso antes de saber quiénes somos, solo por nuestro aspecto». «¿Pero por qué?», insistió Jackson, con su joven rostro lleno de dolor y confusión. «¿Por qué lo hacen?».
Lena se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicar las complejidades del racismo sistémico a un niño de 12 años? ¿Cómo podía hacerle entender algo que ni siquiera tenía sentido para ella la mayor parte del tiempo? A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende, dice lentamente. Nos juzgan antes de conocernos y hacen suposiciones injustas. Pero eso no significa que tengamos que aceptarlo, Jackson. Nos defendemos, pero lo hacemos de un modo que les demuestra que están equivocados. Jackson guardó silencio un momento, procesando sus palabras. ¿Es eso lo que está haciendo papá?, preguntó en voz baja. ¿Se defiende manteniendo la calma? Lena sonrió, aunque aún le dolía el corazón. Sí, así es. Tu padre es inteligente, Jackson. Sabe que defenderse de la forma equivocada podría empeorar las cosas, pero no va a dejarlo pasar. Vamos a luchar contra esto y vamos a asegurarnos de que la gente sepa la verdad. Jackson asintió, pero Lena aún podía ver la inquietud en sus ojos. Aún no estaba convencido, y ella no podía culparlo. Era mucho para una mente joven, era mucho para cualquiera. Emily, que había estado callada todo el tiempo, finalmente volvió a hablar. ¿Cuándo vuelve papá?, preguntó en voz baja, con voz temblorosa. A Lena se le apretó el corazón. No tenía respuesta. Pronto, cariño, susurró, acercándose a su hija. Pronto. Pero la verdad era que Lena no sabía cuándo volvería Ethan, o si volvería, y esa incertidumbre la aplastaba. A medida que el día se alargaba, la habitación se sentía más sofocante con cada hora que pasaba. Lena hizo llamadas, intentando mover todos los hilos posibles. Llamó a los colegas de Ethan en el FBI para exigirles que actuaran. Se puso en contacto con su bufete de abogados para iniciar acciones legales. Cada llamada era una lucha, cada conversación un recordatorio de que la justicia no era algo fácil de conseguir. Jackson y Emily permanecieron callados, su anterior jovialidad sustituida por un pesado silencio. Estaban sentados juntos en el sofá, observando cómo su madre sorteaba la crisis con una mezcla de temor y admiración. Siempre habían sabido que su madre era fuerte, pero nunca la habían visto así. Feroz, decidida y reacia a echarse atrás. Por la noche, Lena ya había hecho todo lo que podía desde la habitación del hotel. El resto estaba fuera de su alcance, y esa impotencia la carcomía. Odiaba sentirse así, impotente, vulnerable, sin saber qué pasaría a continuación. Miró el reloj. Habían pasado horas desde que se llevaron a Ethan y seguía sin haber noticias. La espera era insoportable. «Mamá, ¿de verdad papá se va a poner bien?», volvió a preguntar Jackson, con la voz apenas por encima de un susurro. Lena miró a su hijo, con los ojos cansados pero llenos de determinación. «Sí», dijo, con voz firme, aunque su corazón no lo estuviera. «Nos aseguraremos de que así sea». De vuelta en la habitación del hotel, la mente de Lena iba a 1000 por hora, pero sabía que ya había pasado el momento de sentirse impotente. Era hora de pasar a la acción. Ya había estado aquí antes, luchando contra sistemas injustos, y si había algo que sabía, era cómo luchar por su familia. Con Jackson y Emily acomodados en el sofá, cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Primero llamó a su bufete. Su colega, Ella, contestó a los 2 tonos. «Lena, me he enterado de lo que ha pasado. Lo siento mucho. ¿Qué podemos hacer para ayudarte?». La voz de Ella estaba llena de preocupación, pero Lena no necesitaba compasión ahora. Necesitaba resultados. «Necesito todo lo que podamos encontrar sobre este complejo y el departamento de policía de esta ciudad. Quiero conocer sus políticas, su historial de quejas, cualquier cosa que nos pueda servir. Y quiero que te prepares para presentar una demanda. No se trata solo de Ethan. Vamos a asegurarnos de que respondan por lo que han hecho». Ella no dudó. «Considera lo hecho. Empezaré a investigar ahora mismo. Te cubrimos las espaldas, Lena».
Al colgar el teléfono, una sensación de determinación invadió a Lena. Ya no se trataba solo de su familia, sino de todas las familias que habían sido agraviadas de la misma manera. No dejaría que esto quedara sin respuesta. Su siguiente llamada fue al supervisor de Ethan en el FBI. Sabía que aunque Ethan estuviera detenido, su posición como agente federal podría ser la clave para cambiar la situación a su favor. «Agente Connelly», la voz al otro lado del teléfono la saludó. «Me he enterado de la situación. ¿Cómo lo lleva Ethan?» Lena le explicó todo lo sucedido, con voz firme a pesar de las emociones que se agolpaban en su interior. «La policía local se lo ha llevado sin motivo. Tenemos que escalar esto rápidamente. ¿Puedes intervenir?» Hubo una breve pausa al otro lado. «Contactaremos con las autoridades locales. Pronto sabrán que han cometido un error. Me aseguraré de que esto se resuelva». Lena sabía que una llamada del FBI no borraría lo sucedido, pero podría obligar a la policía local a liberar a Ethan más rápido que si trataban de resolverlo ellos mismos. Al menos era algo. A medida que pasaban las horas, Lena alternaba entre consolar a sus hijos y trabajar en la batalla legal que se avecinaba. Recopilaba toda la información que encontraba: procedimientos policiales, casos similares, opiniones de la opinión pública. Cuanta más información encontraba, más claro tenía que no se trataba de un caso aislado. Otras familias se habían enfrentado a injusticias similares, pero con demasiada frecuencia carecían de los recursos o la plataforma para defenderse. Esta vez no. Lena estaba decidida a asegurarse de que todos los implicados rindieran cuentas. A última hora de la tarde, su teléfono volvió a sonar. Era Ella. «Lena, tengo algo», dijo Ella, con la voz aguda por la urgencia. «Este departamento de policía tiene un historial de denuncias por perfil racial. Se han presentado varias demandas en los últimos años. Ninguna de ellas ha llegado a juicio, pero hay un patrón claro». A Lena se le encogió el corazón, pero no le sorprendió. «Envíame todo lo que tengas», dijo. «Vamos a usar esto. No se trata solo de sacar a Ethan, vamos a por todo el sistema». A medida que los documentos comenzaron a llegar, la estrategia de Lena se hizo evidente. No iban a conformarse con una disculpa. Iban a exigir responsabilidades reales, tanto al centro turístico como al departamento de policía. Por la noche, Lena había diseñado un plan. Haría pública su historia, utilizaría los medios de comunicación para presionar a las autoridades. Tenía contactos en la prensa y sabía cómo asegurarse de que su historia llegara a las personas adecuadas. Las imágenes de los invitados en la piscina serían cruciales. No era solo su palabra contra la de la policía. Había pruebas. Lena se puso en contacto con una periodista de su confianza, Marisol, que había cubierto historias similares en el pasado. «Marisol, tengo algo para ti», le dijo. «Es importante. Mi familia fue atacada en un centro turístico. Mi marido, un agente federal, fue detenido sin motivo. Tengo vídeo y tengo pruebas de que este departamento de policía tiene un historial de discriminación por perfil racial». Hubo un momento de silencio al otro lado. «Lena, siento mucho que te haya pasado esto», dijo Marisol. «Mándamelo todo. Vamos a sacar esta historia y vamos a asegurarnos de que la gente sepa la verdad». Cuando Lena colgó el teléfono, sintió una determinación que se impuso al miedo y a la incertidumbre. Conocía el poder de los medios de comunicación. Si conseguían difundir su historia, obligarían a las autoridades a actuar. Nadie quería un escándalo viral en sus manos, especialmente uno que expusiera el racismo sistémico de una manera tan clara e innegable. El peso del día empezó a hacer mella en ella. Se sentó en el sofá junto a Jackson y Emily y los abrazó. «Vamos a arreglar esto», susurró, más para sí misma que para ellos. «Vamos a asegurarnos de que la gente sepa lo que ha pasado y vamos a arreglarlo». Jackson la miró, con los ojos todavía llenos de preocupación. «¿Estás segura, mamá?»,
¿Y si no te escuchan? Lena sonrió suavemente, acariciándole el pelo. Escucharán, y si no lo hacen, haremos que nos escuchen. La lucha no había hecho más que empezar. Lena sabía que sería larga, agotadora y brutal, pero también sabía que no estaba sola. Contaba con su bufete de abogados, sus amigos de los medios de comunicación y la fuerza de su familia. Juntos llevarían esta lucha hasta el final. Aquella noche, cuando los niños por fin se durmieron, el teléfono de Lena zumbó. Era un mensaje de Ela. Tenemos suficiente para acabar con ellos. Manos a la obra. El día siguiente amaneció con una tensa quietud. Lena apenas había dormido, con la mente consumida por la batalla que se avecinaba. Pero a medida que salía el sol, también lo hacía su determinación. No era el momento de vacilar ni de dudar, sino de seguir adelante. A primera hora de la mañana sonó su teléfono. Era Marisol. Lena, la noticia ha salido. Ya hemos recibido mucha atención. La gente está enfadada. Los vídeos de los clientes en la piscina están por todas las redes sociales y los comentarios exigen respuestas a la policía y al complejo. A Lena se le cortó la respiración por un momento. Era la primera buena noticia que oía en toda su vida. Gracias, Marisol, dijo con voz firme. Esto es solo el principio. Vamos a asegurarnos de que no se olviden de esto. Pero a pesar de la indignación pública, seguía sin haber noticias de la policía sobre la liberación de Ethan. Lena llamó a Ela, que ya estaba en pleno modo legal. He presentado la documentación para la demanda, dijo Ela. Vamos a por ellos. Y con los medios de comunicación de nuestro lado, no van a poder esconder esto bajo la alfombra. A medida que avanzaba la mañana, aumentaba la frustración de Lena. Sus llamadas al departamento de policía no dieron más resultado que evasivas y vagas garantías de que el asunto se estaba estudiando. No fue hasta primera hora de la tarde cuando por fin recibió una llamada del agente Connelly. Van a soltar a Ethan, dijo, con un tono serio pero aliviado. Han tardado más de lo debido, pero la presión del FBI y toda la atención mediática les ha hecho darse cuenta de que no podían retenerlo sin motivo. Debería salir en menos de una hora. El corazón de Lena se llenó de alivio. Por fin había una luz al final de esta pesadilla. Dio las gracias a la agente Connelly e inmediatamente empezó a prepararse para dirigirse a la comisaría con Jackson y Emily. No quería que Ethan volviera solo a casa después de todo lo que había pasado. Tenían que estar allí, esperándole, como una familia. Cuando llegaron a la comisaría, el aire estaba cargado de tensión. La comisaría en sí parecía anormalmente silenciosa, como si todo el mundo dentro supiera que estaban en medio de un desastre de relaciones públicas. En cuanto entraron, un agente uniformado, que sin duda había sido informado de quiénes eran, los saludó con una cortesía forzada. «Señora Parker, su marido saldrá enseguida», dijo, evitando el contacto visual. «Si desea esperar aquí, le avisaré cuando esté listo». Lena asintió con la cabeza, pero por dentro, su ira hervía a fuego lento. Sabía que aquella repentina muestra de profesionalidad no tenía nada que ver con el respeto, sino con el control de daños. Minutos después, la puerta del otro extremo de la estación se abrió y Ethan salió, con el rostro cansado pero tranquilo. Lena no pudo soportarlo. Se apresuró a abrazarlo y por primera vez desde que había empezado la terrible experiencia, sintió el miedo y el alivio que había estado conteniendo. Jackson y Emily también abrazaron a su padre. Sus jóvenes rostros eran una mezcla de alivio y confusión. Para ellos, las últimas 24 horas habían sido un torbellino de emociones, y ver a su padre de vuelta, seguro e ileso, era un bálsamo para sus espíritus heridos. Ethan abrazó a sus hijos y sus ojos se encontraron con los de Lena por encima de sus cabezas. «Estoy bien», dijo en voz baja, pero Lena pudo notar el cansancio en su voz. «Me tuvieron en una celda durante horas.
No me dijeron mucho, pero estoy bien. Lena se echó hacia atrás y le examinó la cara en busca de señales de dolor. Aún no hemos terminado, dijo con voz firme. Esto es solo el principio. Vamos a por ellos, Ethan. No vamos a dejarlo pasar. Ethan asintió, pero Lena pudo ver el cansancio en sus ojos. Había pasado por muchas cosas y la idea de una larga batalla legal le pesaba. Pero también sabía que Lena tenía razón. No podían dejarlo pasar, ni por ellos, ni por sus hijos, ni por todas las familias que habían sido agraviadas de la misma manera. Cuando salieron de la comisaría, el peso de la terrible experiencia aún pesaba, pero había una nueva sensación de determinación en el aire. Esto no había terminado. La batalla no había hecho más que empezar. En los días siguientes, la historia cobró aún más fuerza. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los vídeos del enfrentamiento junto a la piscina se hicieron virales, provocando un debate nacional sobre la discriminación racial y la injusticia. Tanto el complejo turístico como el departamento de policía pidieron disculpas públicamente, pero a Lena no le interesaban las disculpas. Quería responsabilidades. La demanda avanzó rápidamente, y Ella y su equipo construyeron un caso sólido. Tenían montañas de pruebas, desde las políticas tendenciosas del centro turístico hasta el historial de discriminación racial del departamento de policía, y estaban decididas a utilizarlas todas. La formación jurídica de Lena, combinada con su experiencia de primera mano, la convirtió en una fuerza a tener en cuenta. El apoyo público fue abrumador. Personas de todo el país se pusieron en contacto con ella, compartiendo sus propias historias de injusticia y ofreciendo su apoyo a la demanda. Lena siempre había luchado por los demás en su carrera jurídica, pero esta vez la lucha era personal, y no iba a parar hasta que se hiciera justicia. Pasaron los meses y la batalla legal se intensificó. El complejo intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo una gran suma de dinero para que el pleito desapareciera. Pero Lena se negó. «No se trata de dinero», les dijo. «Se trata de cambiar la forma en que tratáis a la gente». Finalmente, el caso fue a juicio, y el resultado fue todo lo que Lena había esperado. El jurado declaró al centro turístico y al departamento de policía culpables de discriminación y detención ilegal. La familia Parker no solo obtuvo una victoria pública, sino que el caso sentó un nuevo precedente sobre cómo se tratarían en el futuro los casos de discriminación por perfil racial. Para Lena, la victoria fue agridulce. Estaba orgullosa de lo que habían conseguido, pero el trauma de lo que había sufrido su familia aún perduraba. Jackson y Emily eran diferentes ahora, más conscientes de las injusticias del mundo y menos inocentes que antes. Y Ethan, aunque se había curado físicamente, seguía cargando con el peso emocional de haber sido tratado como un criminal delante de sus hijos. Pero al final, habían ganado. Se habían enfrentado a un sistema que había intentado silenciarlos, y habían salido victoriosos. Una tarde, meses después del juicio, Lena miró a su familia, más fuerte y unida que nunca. Habían pasado por un infierno, pero habían salido del otro lado, no solo como supervivientes, sino como luchadores. «¡Lo conseguimos!», susurró Lena con una voz llena de orgullo. «Nos pusimos en pie y no nos echamos atrás». Ethan asintió con el brazo alrededor de sus hombros. «Y seguiremos luchando», dijo en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Por nosotros, por ellos, por todos». Mientras la familia Parker se sentaba junta en el salón, reflexionaron sobre todo lo que habían pasado. Había sido un viaje largo y doloroso, pero lo habían superado. Más fuertes, más decididos y unidos por su lucha por la justicia. El camino no había sido fácil, pero sabían que su batalla no era solo por ellos. Era por todas las familias que se habían enfrentado alguna vez a la injusticia, la discriminación y el trato injusto. Lena miró a sus hijos, Jackson y Emily,
que habían crecido mucho desde aquel fatídico día en el centro turístico. Aún eran pequeños, pero ahora comprendían mejor el mundo que la mayoría de los niños de su edad. Habían visto de primera mano lo injustos que podían ser los sistemas, pero también habían aprendido la importancia de defender lo que es justo. Ethan, aunque cansado por la terrible experiencia, se sentía profundamente orgulloso de su familia. Se habían enfrentado a retos inimaginables, pero lo habían hecho con gracia, fuerza y determinación. Sabía que su historia había desencadenado un debate más amplio sobre la injusticia racial y que su victoria no era solo para ellos, sino para todas las familias que luchan contra los mismos sistemas de opresión. Mientras estaban sentados en silencio, Lena lo rompió con una declaración tranquila pero firme. No lo hemos ganado solo por nosotros, lo hemos ganado por todos, y no hemos terminado de luchar. Ethan asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. Su victoria legal había sido un paso importante, pero la lucha contra la injusticia continuaba. Todavía había mucha gente que sufría malos tratos y era silenciada, y la familia Parker tenía la plataforma y la voz para seguir luchando por el cambio. Dirigiéndose a la cámara, la voz de Lena se hizo más fuerte al dirigirse al público. Esperamos que nuestra historia os inspire a levantaros contra la injusticia, estéis donde estéis. Luchamos por nuestra familia y seguiremos luchando por todas las familias que han sido agraviadas. Si alguna vez te has sentido impotente, recuerda que no estás solo. Juntos podemos cambiar las cosas. Ethan se unió, su voz calmada pero llena de determinación. Tenemos que pedir cuentas a los que están en el poder. No se trata solo de una familia o de un caso. Se trata de cambiar un sistema que ha perjudicado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Y nos van a hacer falta a todos. La pantalla se apagó, pero la voz de Lena continuó mientras las últimas palabras aparecían en la pantalla. Si crees en la justicia y la igualdad, únete a nosotros. Juntos podemos crear un mundo en el que todos sean tratados con dignidad y respeto. La justicia no nace del silencio. Viene de hablar claro, de permanecer unidos y de no retroceder nunca.